Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos esta noche con nuestro panel de economistas. Vamos a hablar sobre diferentes temas de coyuntura nacional. Nos acompañan Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce. Bienvenido, Alfonso. Gracias, muy amable por la invitación, Luis. Además, la grata presencia del doctor Héctor Dada Iresi, economista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su invitación y a las órdenes. Además, tenemos la presencia del máster Roger Arias, rector de la UES y economista 2017. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, vamos a analizar, como digo, muchos temas de interés nacional, pero antes vamos a hablar de algo muy importante, que es la Semana del Economista, que se celebra del 15 al 18 de agosto, organizada por Colproce. Esta jornada es en honor al doctor Dada Iresi por su trayectoria y aporte al país. También se ha denominado como economista del año al máster Arias, que está aquí con nosotros, maestro. Vamos a ver, Alfonso, vamos a ver en qué consiste esta semana, cuáles son las innovaciones en el abordaje de los temas económicos que tendremos esta semana. Bueno, precisamente esta semana el tema central de las actividades que vamos a desarrollar están referidas a las transformaciones en El Salvador en la era de la cuarta revolución industrial, que es todo el marco de todos los cambios tecnológicos en el ámbito genético, biológico, físico, digital, que se ha venido dando durante todos estos años a nivel mundial y que obviamente eso tiene que impactar la economía del país, la realidad del país. Entonces estamos tratando de conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo aquí internamente, cómo se está integrando todos esos marcos tecnológicos a las posibilidades de un mayor desarrollo económico y social en El Salvador. Entonces, en esa perspectiva, hemos invitado una serie de expertos que vienen internacionales que nos están ilustrando sobre el tema. También a las universidades que precisamente ayer ya expusieron más o menos el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, tanto en el marco interno del fortalecimiento de sus capacidades, pero también cómo se proyectan hacia la realidad del país. Hoy vamos a tener más empresas que van a mostrarnos qué están haciendo, en este caso la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Comunicación e Información. Va a estar obviamente el Consejo Nacional de Energía para mostrarnos qué cambios tecnológicos se han dado en el tema de energía. Va a haber un experto que explicará el tema de la bioeconomía y su impacto en el desarrollo sostenible. Y también vamos a contar con algunas experiencias de cómo se puede ayudar a empresas de manufactura con estos cambios tecnológicos, a pequeñas y medianas empresas, cómo ayudarles. Pero bueno, ciertamente hay mucha actividad, estamos premiando, como tú ya lo has señalado, precisamente todo, reconociendo primero a Héctor Dada, al doctor Héctor Dada, toda su trayectoria histórica en el país, el papel que ha jugado y que sigue jugando en la discusión y el debate nacional en torno al tema económico. Se ha nominado también al máster Roger Arias, actual rector de la universidad, como el economista del año. Y de ahí hay 2 economistas distinguidos y 2 economistas investigadoras que son mujeres muy capaces, con una trayectoria también de esfuerzos importantes que van a ser premiadas el día de mañana. Entonces ese es el ámbito. Estamos ciertamente interesados en evaluar este aspecto de la cuarta revolución industrial, porque al final El Salvador tendrá que integrarse de una u otra forma a esto, porque tenemos que aprovechar qué nos da eso en el marco de mejoras productivas, no solamente en el tema del consumo de aparatos digitales, sino que cómo eso se inserta a mejorar la productividad, aunque obviamente ya se ha evaluado de que también esa cuarta revolución industrial puede tener impactos negativos en términos de empleo, modificar el mercado laboral, etcétera. Entonces hay que evaluar todo eso. Entonces creo que estamos en un buen momento.
Salvador obviamente está entrando en esa fase y entonces hay que ver cómo aprovechamos todos estos conocimientos nuevos que se están presentando a nivel mundial. Lo peor que podríamos hacer es no hablar de eso, no Exacto. estudiarlo, las amenazas y las oportunidades que representa. Exactamente, exactamente. Bueno, doctor Dada Iresi, todo un referente en el tema económico en nuestro país. Doctor, ¿cómo recibe este reconocimiento de parte del colegio? Mire, como le dije a Alfonso cuando me comunicó que habían decidido nominarlo, y lo dije también el día de antier en el colegio cuando se inauguró la semana, evidentemente es una nominación que honra, pero a las personas de mi carácter esas cosas lo hacen sentirse incómodo. O sea, a mí me gusta mucho más la relación llana con la gente que los reconocimientos, pero sí es una cuestión que me honra y que no hace más que confirmar que mi tosudez en tratar de impulsar siempre discusiones serias con la mayor profundidad posible sobre los problemas económicos nacionales, algún sentido ha tenido y algún reconocimiento tiene. Y ojalá podamos seguir sirviendo en esa dirección, porque el país necesita un debate económico serio, como yo decía en la sesión inaugural, no a base de simplezas, de simplismos, a veces rayanos en lo absurdo, que no nos conducen a solventar ningún problema económico real. Sirve para pelearse y para decir que el otro es tonto, o es incapaz, o es corrupto, o todas esas cosas que pueden ser ciertas o falsas, pero que son los términos en los que se hace el debate normalmente en el país, sino para entrarle a fondo a una crisis económica que tiene raíces estructurales muy profundas, que es consecuencia de muchos errores cometidos en las últimas 2 décadas y media en este país y que debemos solventar a muy corto plazo si no queremos vernos en un panorama bastante sombrío como perspectiva de desarrollo económico. Sobre todo ahora que ya estamos hasta sobrepasando la tercera revolución industrial y estamos entrando en la cuarta, pero ni en el debate del país hemos entrado a la tercera, y la tercera nos ha ido arrollando casi sin mayor reflexión interna sobre las consecuencias de la misma tercera revolución industrial, mientras ya la cuarta nos está amenazando. Creo que ha sido un acierto del Colegio de Economistas escoger este tema. Todavía se nota en todas las exposiciones que ninguno de nosotros, y digo ninguno de nosotros, ha hecho una reflexión profunda sobre el tema, y lo que hemos descubierto creo es un reto, ¿verdad, Alfonso? Sí. Que hay que llenar de alguna manera, tanto en las universidades como en quienes somos llamados a dar opiniones al público y que a veces no tratamos los temas más importantes por estar tratando las coyunturas más inmediatas. Justamente eso le iba a decir, viendo hacia adelante, viendo sobre todo hacia la juventud, ¿por qué es importante, doctor, que hagamos este ejercicio permanentemente, más allá de ese debate estéril de dime que te diretes y señalamientos políticos? ¿Por qué es importante de cara al futuro y de cara a la juventud? Perdón que yo tengo el vicio de hacer una corrección. Esas cosas no son políticas. La política es muy seria. La política es la responsabilidad de gobernar un país, no estar diciendo tonterías. y hemos confundido la política con eso. Y decimos, con la politiquería. La politiquería. Hay que despolitizar el debate. No, el debate hay que politizarlo. Hay que quitar la demagogia y la politiquería. Eso es lo que hay que hacer. Y creo que esa es una gran tarea que hay que hacer no solo en el país. Esa visión de la política es una visión ideológica que los neoliberales han logrado meter, porque ellos dicen que los problemas son técnicos y los problemas requieren base técnica
pero se deciden políticamente. Entonces, pero ese es otro tema. Sí, pero sí debemos entrar en un tema. Por ejemplo, los jóvenes, ¿por qué se deben preocupar? Porque como se decía en la sesión inaugural por parte de un experto de la Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones, por ejemplo, el celular para lo que menos sirve es para hacer teléfono, ¿verdad? Y con la cuarta revolución industrial va a servir hasta para manejar todos los enseres de su casa, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo. Los robots son cosas serias, ¿verdad? Sustituyen a la gente en el trabajo. Bueno, la forma de ver la televisión ya no es la misma de hace 20 años. La forma en que usted escucha música es muy distinta de la que yo escuchaba cuando tenía su edad, como yo dije en la televisión. Hay fenómenos nuevos, como yo decía en la sesión inaugural. Uber es una empresa que presta transporte, ¿verdad? Servicio de transporte, pero no tiene ningún taxista empleado. Y no paga impuestos. Todos son microempresarios que le pagan una comisión de la carrera a Uber para que los conecte con el usuario. A través de una aplicación con estos aparatitos. Sí, Uber los únicos empleados que tienen son los empleados que manejan los aparatos cibernéticos. Los jóvenes tienen que meterse a profundidad en eso, porque la cuarta revolución industrial les va a dar en plena cara. No es soslayable la cuarta revolución industrial. Tienen que meterse a analizarlo con seriedad. Va a cambiar su vida. Ya el Internet cambió la vida de todos. Pero lo que viene no es nada, la tercera revolución industrial. Es mucho más impactante. Necesito otro tipo de formación para sobrevivir en el mercado de trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que pudiéramos decir y que no alcanza el programa para decirlas. Necesitaríamos toda la semana para analizarlo. Ahora, maestro Arias, ¿cómo recibe usted este reconocimiento como economista del año? Bueno, yo creo que más que un reconocimiento a mi trayectoria profesional y académica, lo recibo como un reconocimiento a la casa de estudios que represento, a la Universidad de El Salvador. Un reconocimiento a esas facetas que en la historia de la sociedad le ha tocado vivir a nuestra universidad. Nuestra Universidad de El Salvador ha sido, yo le llamo coadyuvante, cómplice de una serie de transformaciones económicas, transformaciones sociales, transformaciones políticas y culturales de nuestra sociedad. Y por tanto, el galardón que el día de mañana se me va a hacer entrega, lo recibo a nombre de esa histórica casa de estudios. Y también aprovecho para felicitar al Colproce, por un lado por nominar la Semana del Economista con la figura de don Héctor, un hombre de muchísima trayectoria y de mucho respeto para nosotros los economistas. Y en segundo lugar, por el tema que escogitó para esta semana, que es un tema, como también lo planteaba don Héctor, que no nos da chance de esperar. Es un tema en el cual deberíamos de estar no solo preocupados, sino ocupados también. Y esto de la cuarta revolución obliga, por un lado, a reestructurar las relaciones sociales de producción. Obliga a reestructurar el sistema económico como tal. Obliga también a repensar el rol de las instancias educadoras, sistema educativo como tal, y las universidades estamos en la obligación de transformarnos bajo la lógica
de esta cuarta revolución. Y también obliga a romper algunos paradigmas, algunas resistencias que tenemos al interior de las universidades en cuanto a la adopción de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero más allá, creo yo que esta nueva era nos está obligando también a rediseñar el sistema educativo. Y hace 2 días escuchamos a la viceministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Handal, sobre el tema de la masificación de las computadoras en los centros escolares, a través del programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora. Creo que eso es bueno, pero no es suficiente, ¿no? Creo que no tenemos nosotros que buscar simplemente la adopción de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, sino también transitar desde los centros de pensamiento, desde las universidades, desde los centros de investigación, desde los institutos de investigación, hacia la búsqueda de nueva ciencia, de nueva tecnología también. Es decir, si le entiendo, doctor, maestro, a todos nos involucra, porque sea la profesión o sea el ámbito al que nos refiramos, resulta afectado, beneficiado, es decir, algo tiene que ver. Pero hay algo especial, un énfasis especial en la forma en que se educa, la forma en que se enseña las ciencias económicas. Bueno, de hecho hay muchos riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos con la cuarta revolución. Yo creo que por un lado se pierde el vínculo personal, ¿no? La cuarta revolución está perdiendo el vínculo personal en las relaciones sociales de producción. Pero también se pierde la identidad de la persona como tal. Y esa falta de identidad también es podría conducir hasta una pérdida de valores en la sociedad. El hecho mismo de que ahora es más fácil conversar con un teléfono que conversar con una persona, ¿no? Es decir, y uno lo puede ver si uno va a un restaurante. Y está el grupo de amigos, pero ninguno está conversando entre sí. Y están hablando con un montón de gente, porque están en el chat probablemente con 40 amigos ahí platicando sobre la siguiente reunión. Entonces, o sobre la fiesta del viernes. Entonces hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de perder esa solidaridad que existe entre las personas. Las personas tienden a, digamos, casi que a materializarse, ¿no? A deshumanizarse. Y ese es un riesgo que tenemos que enfrentar. Y es ahí en donde las universidades, las iglesias, tenemos que reeducar a la población para esta nueva era que, querramos o no, tenemos encima y no tenemos otra opción más que enfrentarla. O nos subimos o nos quedamos. Definitivamente que muy bien seleccionado el tema, como decía el doctor Iresi, por parte del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Tengo que hacer una pequeña pausa. 2 minutos, ya regresamos con más. Quédese con Gente B. Bueno, seguimos conversando con 3 buenos amigos, 3 economistas. Ya hablamos sobre el tema que ha escogido el Colproce para esta semana del economista, la cuarta revolución industrial. Pero aprovechando que tenemos a distinguidos economistas esta noche aquí con nosotros, queremos hablar de algunos temas coyunturales. Quisiera comenzar, Alfonso, hablando con el tema del comportamiento de los principales indicadores económicos en este año 2017. Bueno, según la información que tradicionalmente o permanentemente va mostrando el Banco Central de Reserva,
los datos macroeconómicos en general muestran tendencias positivas. De hecho, el criterio de un crecimiento para este año de 2.5%, que aún la CEPAL parece que la avala esa proyección, ¿no? Pero habrá que esperar qué pasa en los próximos meses, pero en todo caso es una proyección no la mejor que quisiéramos, ¿no? Obviamente quisiéramos que la economía crezca mucho más. Pero marca una tendencia sostenida, ¿no? Marca una tendencia de estabilidad y de sostenibilidad a futuro, ¿no? Entonces, porque ya en estos últimos 3 años, más o menos ese es el nivel en el cual se ha movido la economía del país. Y tal vez aclarar algunos funcionarios políticos que siempre dicen que El Salvador el crecimiento de la economía salvadoreña es de las más bajas de América Latina. No es cierto, ¿eh? Hay otros países, desgraciadamente, que están por debajo de las tasas de crecimiento de El Salvador. Pero bueno, eso es un criterio más político. También vale la pena señalar que ha habido repuntes de algunas actividades Perdón, la misma económicas. acotación que hizo el doctor Iris, ¿político o politiquero? ¿Verdad? Es politiquero, decididamente. Bueno, también vale la pena señalar, como te decía, algunas actividades económicas que han venido activándose positivamente. El caso de la agricultura, con tasas de crecimiento esperables de más del 4% para este año, por lo menos eso es lo que mostraba a mediados de este año. Estamos hablando de un crecimiento también de la construcción de más de 2%, la industria que ha tenido ciertamente tasas de crecimiento relativamente positivas en los últimos años. También hay otros sectores que se están desarrollando positivamente, o sea, no es simplemente que este crecimiento, hay una base productiva que está moviéndose en el país. Por otro lado, los mismos banqueros nos señalan permanentemente de que en la parte financiera el país está muy bien. Es una estructura financiera muy sólida la que presenta El Salvador. El crédito productivo ha crecido a tasas de más del 8%. El crédito al consumo más del 4%, y también eso obviamente empuja las actividades tanto de demanda como de la actividad productiva, de crecimiento de la producción. Entonces, un sector financiero sólido, estable, con una cartera crediticia muy grande, niveles de ahorro importantes. Eso precisamente lo señalaba también el otro día el superintendente del sistema financiero en este marco de la Semana del Economista. Entonces hay sectores económicos que se están moviendo muy bien. O sea, la economía en general va presentando pautas de crecimiento importantes. El único factor que distorsiona esto es el tema fiscal. Quisiera tener en ese punto y cederle la palabra al doctor Iresi, siempre en el desempeño del país, pero agregándole este elemento, la situación de las finanzas públicas. Ese es uno de los problemas estructurales que tiene nuestra economía. Ya el licenciado Juan Héctor Vidal, que entonces era director ejecutivo de la ANEP en 1998, si mal no recuerdo, ya señalaba tendencias estructurales a los problemas fiscales, cosa que hizo también Fusades en el año 2003, cuando hicieron la plataforma para el periodo 2004-2009, presidente Saca, donde dicen claramente que hay un problema estructural, pero los salvadoreños normalmente tenemos mucha habilidad para tirar los problemas para adelante, no resolverlos, sino posponer su solución y encontrar medidas para sobrevivir con ellos. Y hay que decir que tampoco desde el 2009 se hicieron los correctivos necesarios, se hicieron algunos parchecitos de nuevos impuestos para resolver problemas de caja, pero no se resolvió el problema estructural, que no solo es fiscal, sino que el problema fiscal es fruto
de una estructura económica que no funciona adecuadamente. Eso estalló ya más tarde de lo que muchos economistas habíamos predicho, lo que sigue mostrando la habilidad de los salvadoreños de posponer los problemas. Yo recuerdo cuando yo era ministro que me decía un economista internacional, ustedes no pasan del próximo año sin que la crisis les estalle completamente. Pero demostramos habilidad Demostramos y no fue el siguiente habilidad y año. la pospusimos al 2017. No, es que eso, por ejemplo, el fideicomiso de obligaciones O sea previsionales. que hay un problema cultural a la base. Sí, sí, sí. El fideicomiso de obligaciones previsionales es una forma de tirar para adelante el Fue un problema. remiendo que se le hizo al sistema de pensiones. Ahí estaba ya a punto de colapsar las finanzas públicas por el problema de las pensiones. Entonces inventan el fideicomiso, que es una forma de meter la basura debajo de la alfombra, pero como la basura sigue creciendo y la seguimos metiendo debajo de la alfombra, ya la alfombra no da para cubrirla, ¿va? Hay que poner otra alfombra. Hay que pensar o resolver el problema. O resolver el problema, O una de dejar dos. de producir basura y botar la basura que tenemos. Que es lo que está intentando hacer el señor ministro de Hacienda sin hacer un juicio a favor o en contra de su propuesta, sobre la que tengo opiniones matizadas. Creo que es urgente resolver eso, porque como decía Alfonso, si el Estado no tiene dinero para pagar sus compromisos en los últimos meses del año, entonces esta situación económica en la que vamos teniendo una tasa de crecimiento un poquito más alta cada año puede colapsar. O sea, las finanzas públicas pueden hacer colapsar el comportamiento de la economía. Y yo voy a decir algo más que lo que dijo Alfonso. No es serio como economistas que comparemos la tasa de crecimiento de un país con otro. Lo que debemos saber es cuál es el crecimiento potencial que la estructura de la economía permite. Y que hay que decir que estamos creciendo más que nuestro crecimiento potencial, que 2%, según los organismos financieros internacionales. Sé que es bastante difícil explicarle a los no economistas qué es esto, pero esa es la comparación que los economistas deben hacer y no es responsable. Estos rankings que se hacen así No, a la es un pasarraya. cálculo de cuánto va a crecer la economía a largo plazo con la estructura económica que se tiene. Eso es el crecimiento lo más potencial de mediano plazo. Porque eso es lo que nos dice que no es voluntarismo por el cual vamos a crecer más o menos, sino tenemos que cambiar los componentes estructurales que están haciendo que el crecimiento potencial sea tan bajo. Nicaragua tiene un crecimiento potencial mucho más alto que el de nosotros. Y Comenzando, crece menos. No, que ahorita no está creciendo, crece menos que su crecimiento potencial. Exacto, a eso me refiero. Nosotros crecemos más que nuestro crecimiento potencial. Nicaragua tiene una frontera agrícola, como dicen los agricultores, muy grande, ¿verdad? Tiene un Territorio. se puede expandir. Nosotros tenemos casi cero frontera agrícola, entre otras cosas. Entonces, a eso tiene que entrar el país y eso es lo que no se debate con la seriedad necesaria, ni por los tanques de pensamiento, lamentablemente con poco aporte universitario a esto, con el perdón de mi buen amigo Roger Arias, pero ninguna universidad está dando un aporte serio a esto, ningún tanque de pensamiento está dando un aporte, y los economistas tendemos a más estar debatiendo los problemas de caja que los problemas estructurales, porque es más fácil. Y se considera en un momento determinado más urgente, ¿no? No, es que hay que resolver el problema de caja. definitivamente. Es que si no se nos muere el enfermo. Exacto. Ahora, siempre en esa misma línea, maestro, pero agregándole otro elemento, hay una intención, hay toda una estrategia de bloqueo a las iniciativas gubernamentales de parte de la oposición. Y esto podría llevar justamente a esto que están pues,
anticipando los colegas. Yo quisiera agregar el hecho de que la economía salvadoreña es una economía que se ha vuelto demasiado especulativa. Está orientada hacia actividades especulativas, más que actividades productivas. Y en esa lógica de actividades productivas existe una buena fuga de capitales, ¿no? Se genera muchos recursos, pero esos recursos se invierten en los papeles de Panamá, por ejemplo, más que en actividades productivas que generen empleo, que generen dinamización del aparato productivo nacional. Es decir, las otras solo generan plata para el dueño de esa plata, ¿no? Claro. Y no generan desarrollo, progreso para el país. Y por otro elemento, creo yo que la situación fiscal del país, como decía don Héctor, nos obliga a revisar el modelo. ¿Será que el modelo económico ya colapsó, ya caducó, ya dio lo que tuvo que haber dado? Y es necesario transitar hacia un nuevo modelo económico. Pero mientras tanto, creo yo que también es urgente revisar la estructura tributaria del país. La carga tributaria, muy por lo que digan algunos, que es una de las más altas de América Latina, no es cierto. No es cierto. La carga tributaria nuestra anda alrededor del 15%. Y antes de las devoluciones. Correcto, correcto. Y en otros países anda arriba, mucho más arriba del 20%. Y si a eso le agregamos que la mayor recaudación tributaria procede de los impuestos indirectos, particularmente del IVA, entonces tenemos una finanza del Estado que depende casi que de un solo impuesto, del impuesto al valor agregado. Y cuando existen intentos de corregir esa regresividad de la estructura tributaria, primero no se encuentran las voluntades políticas, ¿no?, en la Asamblea Legislativa. Y cuando se logran encontrar las voluntades políticas para un impuesto que va orientado a gravar a aquellos que más ingresos tienen, que tienen más posibilidades económicas, tenemos la obstrucción de la Sala de lo Constitucional, que es un ente que se ha metido no solo en aspectos constitucionales, sino que también en la política fiscal. Y lo vimos ahora con la sentencia sobre el presupuesto. Lo curioso es que no habla nada de los ingresos, habla de los gastos, ¿sí?, que hay que corregir los gastos, ¿verdad? Pero no dice que hay que corregir los ingresos también. Es decir, si ya se metió a política fiscal, pues entonces que ordene corregir la parte de los ingresos también, que ordene la aplicación de impuestos a aquellos que más posibilidades económicas tienen. Entonces, mientras eso no se corrija, ¿no?, mientras no se busque una estructura tributaria menos desigual y que permita una política fiscal redistributiva, vamos a tener el mismo problema fiscal. Pero también esto pasa por tratar de corregir esas falencias, esos huecos que existen en la misma legislación, en la misma estructura fiscal. Buena parte de los ingresos que tienen que llegar a las arcas del Estado no están llegando, producto de la evasión, producto de la elusión. Y no son 20 pesos, es mucho dinero. Hay cálculos que estiman que alrededor de 2.000 millones de dólares se evaden anualmente en el país. Y 2.000 millones de dólares es una cantidad que duplica el presupuesto de educación, por ejemplo, ¿no? Mientras no se busque entonces tapar esos vacíos, esos huecos, ¿no?, que han quedado, difícilmente vamos a tener una sostenibilidad en los ingresos del Estado, y también difícilmente vamos a tener una inversión pública creciente. Hace unos pocos días escuchaba yo a uno de los precandidatos de Arena decir que este gobierno solo estaba gastando, pero que no estaba invirtiendo.
habrá que definir qué es gasto y qué es inversión, ¿verdad? Pero, porque para ellos gasto es, por ejemplo, darle una pensión a los vitalicia a los adultos mayores, comprar un uniforme a los niños, para ellos es un gasto. Y lo han estigmatizado llamándole despilfarro, que es la palabra que usan. Correcto. Y lo que no dice, bueno, para que invierta más este gobierno, debemos apostarle más, debemos pagar más impuestos. Eso es lo que no dice el precandidato. Es decir, no se puede aumentar la inversión pública, ni el gasto público, como él lo llama, sino a través de aumentar los ingresos. Y peor aún, cuando encontramos una terquedad en las fuerzas políticas, sobre todo en la oposición, de aprobar algunos préstamos que van orientados a la inversión pública. Entonces hay como una lógica inversa y una lógica incluso perversa, ¿no?, de este candidato o este precandidato, al decir que no aumenta la inversión pública, pero tampoco quieren aprobar los préstamos para la inversión pública. Y son préstamos que en su mayoría vienen justamente para inversión pública, que vienen a resolver necesidades de las mayorías, préstamos para caminos rurales, préstamos para hospitales, etcétera, ¿no? Bajo el argumento de que este gobierno no se puede endeudar más porque no puede pagar ni siquiera lo que debe. Bueno, si esa fuese la lógica, ningún gobierno en el mundo podría hacer nada, ¿no? Porque todos los gobiernos en el mundo trabajan sobre la base de endeudamiento. Vamos a quedarnos con esa idea, maestro, porque tenemos que ir a otra pausa. Es decir, tenemos un problema estructural que se agrava con la politiquería, ¿verdad? Por supuesto. Listo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos hablando de temas de país desde la perspectiva económica. Ya venimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando sobre temas económicos. Vamos a ver un poquito hacia adelante, Alfonso. ¿Qué desafíos se vislumbran para nuestro país, que sea en el corto y en el mediano plazo, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que todavía resolver en El Salvador. O sea, de hecho, como ya se ha señalado, toda esta problemática estructural que incide en la problemática fiscal. Obviamente uno de los retos más inmediatos y más urgentes es ciertamente hacer la reforma del sistema de pensiones. Eso es definitivo. O sea, tenemos que resolver los requerimientos fiscales para cubrir las pensiones en el largo plazo. Y dejar de meter la basura bajo la alfombra, como decía el doctor. Exactamente. Entonces, ese es un reto trascendental. Hay que estabilizar las finanzas públicas y en ese sentido habrá que revisar las fuentes de ingresos. Y creo que hay que entrar a un pacto fiscal serio, donde obviamente los compromisos de cada sector sean obviamente compromisos con el país. Entonces yo diría que hay un reto importante, un desafío en torno a la superación de la problemática fiscal, donde todos deben tomar una actitud más positiva hacia el país, porque lo que estamos es perjudicando la dinámica del país. En ese sentido, digamos, los partidos políticos deben tener una voluntad seria para buscar acuerdos que posibiliten realmente superar este problema de inestabilidad fiscal. El otro gran reto es ciertamente el crecimiento de la economía y el desarrollo de la economía. El crecimiento, una perspectiva de que sí, hay que desarrollar más inversiones, hay que facilitar y crear condiciones para una mayor inversión privada, inversión extranjera, nacional, etcétera, y la inversión pública. O sea, nuevamente ahí tenemos que resolver el problema de por qué se entrampan una serie de inversiones públicas
porque no se quiere dar préstamos. En este caso, a mí me parece ilógico. Bueno, incluso donaciones. Y donaciones. A mí me parece ilógico, por ejemplo, más de 100 millones de dólares, que era lo que se requería para construir la carretera que va a San Miguel y La Unión, que genera condiciones de mejor competitividad a las empresas, reduce costo de transporte. Y el Partido Arena, partido vinculado al sector empresarial, lo niega. Entonces, ¿cómo es eso? Que estamos perjudicando. Y entonces, normalmente tú ves a los empresarios decir que los que perjudican la competitividad son las políticas de gobierno. Entonces, por eso hay que poner serios los distintos sectores para decir, mira, vamos a hacer nuestro compromiso con el país y vamos a apoyar esto, porque esto va a empujar la dinámica de crecimiento de El Salvador. Entonces, obviamente, el otro gran reto es toda esta dinámica de crecimiento, de estabilidad fiscal, etcétera, tiene que ayudar, obviamente, a resolver el desarrollo de la gente. O sea, en ese sentido, creo que se ha hecho un esfuerzo importante en este periodo, en estos años, en torno a reformas importantes, por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de la salud, creo que este país ha avanzado muy grandemente, de una forma importante. Yo creo que es una de las áreas más desarrolladas en este momento. Obviamente ha implicado mayor gasto público, hay que seguir apostando, ya somos un referente internacional en distintas cosas de salud, cosa que antes no lo éramos. Entonces, ahí hay en el marco social, la reforma en educación, en salud, en las reformas que se están haciendo de cara a apoyar a sectores más vulnerables, todo el tema ambiental, o sea, hay cosas muy positivas que se están haciendo, pero hay que seguir fortaleciendo eso y mejorando, porque al final todo eso se tiene que traducir en mejora de la calidad de vida de la gente. Doctor Iresi, lo mismo, desafíos. Creo que tenemos desafíos de corto plazo, tal como usted dijo, que son inmediatos. Yo creo que hay que encontrar una solución a la crisis fiscal a la que nos estamos enfrentando. Si no se nos muere el enfermo. Sí, yo siempre hago la comparación, o sea, tenemos un enfermo con un gran dolor de cabeza, una enorme temperatura, y si le pasa la temperatura de 40 grados se nos va a morir, ¿verdad? Y ya qué importa si lo va a operar el médico o no lo va a operar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es bajarle. Y en todo caso lo que va a hacer va a ser autopsia. Sí, autopsia. Y eso es lo que nos puede pasar si seguimos jugando como estamos jugando. Pero yo creo que hay una cosa todavía más inmediata, es pedirle coherencia a los actores. En la televisión, no en esta, me imagino, hay una gran propaganda de que el gobierno le quiere robar los ahorros a la gente. Pero a la vez, los que pagan esa propaganda están apoyando una reforma de pensiones que del 15% que va a ser la cotización, y es una ficción que hay cotización de los patronos, porque para los patronos es costo laboral, o sea, salario, ¿verdad? Del 15%, solo 8%, o sea, un poquito más del 50% de la cotización es lo que va a su cuenta de ahorro. O sea, pongamos sobre la mesa, lo que se está diciendo es quién va a guardar las contribuciones de los trabajadores, si en el Estado o en la empresa privada, pero no en su cuenta de ahorro. La empresa privada no está proponiendo, porque esa es Asafondo, SANEP, FUSADE, ¿verdad? La otra colita para mí no cuenta. Pongo el ejemplo sin ánimo de tomar partido ahí, aunque lo tengo, Claro. para decir que hay una incoherencia en lo que decimos, o decir que el Estado debe reducir los gastos
y que lo primero que tiene que hacer es racionalizar los subsidios, y cuando el Estado toma una medida para racionar los subsidios, como yo lo hice cuando era ministro, viene el ataque de que por qué le está quitando el subsidio a salvadoreños que lo tenían. Entonces es una incongruencia terrible. Tenemos que ponernos congruentes, y eso implica que los periodistas también deben ser un poco más exigentes, los entrevistadores deben ser un poco más exigentes, que la gente puede decir cualquier cosa y nunca la contradicen si no le hacen otra pregunta. Pero resuelto el problema fiscal, si lo resolviéramos, hay que entrar a una cosa absolutamente seria. Tenemos un modelo agotado hace tiempo, porque el modelo que diseñó Fusades en 1988, el libro plateado, que fue la plataforma de gobierno del presidente Cristiani, cuando pasaron funcionarios, en cuenta Cristiani era miembro de Fusades, ¿verdad?, que pasaron montones de gente de Fusades al gobierno. Ese libro plateado suponía, para que el modelo se supusiera exitoso, valga la redundancia, que el país se convirtiera en un país básicamente exportador. Pero el resultado ha sido que exportamos la mitad de lo que importamos. O sea, la realidad es lo inverso que los supuestos del modelo. Quiere decir que el modelo no funciona. Fracasó. Pero no lo hemos alterado. De nuevo, con nuestra técnica de hacer que el zombie siga caminando, a ver hasta dónde le alcanza la cuerda, ¿verdad? Sí. Lo convertimos en robot y a ver hasta dónde la batería le alcanza. Pero ya va cojeando, trastabillando, y si no fueran las remesas y algunos esfuerzos que se han hecho en la agricultura, estamos muy mal. Y hay que darse cuenta que nuestra élite económica se ha transformado de manera contraria a lo que planteaba este modelo. Exactamente, porque se ha vuelto absolutamente comercial y especulativa. Doctor, vamos a quedarnos en este punto porque tengo poco tiempo y quiero darle el espacio también al maestro. Perdón, es que usted me dio no solo al zombie, sino también los desafíos, maestro. No, yo creo que el principal desafío que tiene el país en este momento es la búsqueda de entendimientos entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. Es cómo hacer para que las dos fuerzas políticas mayoritarias salgan de sus trincheras y busquen acuerdos de nación, acuerdos de Estado, políticas de Estado, y no se esté pensando únicamente en la elección venidera. Y eso es válido, ¿no? Es válido, pero no debe ser lo único en lo que deben de pensar, sino más bien en la construcción de una sociedad distinta, de un país distinto. Y dentro de esa lógica encontramos ese impasse del acuerdo fiscal y el impasse, lógicamente, también de una reforma previsional. Que yo creo que la reforma previsional debe tener por lo menos 3 elementos. Primero, considerar la pensión como un derecho fundamental de todo adulto mayor. Segundo, debe tener a la base la intergeneracionalidad, que los jóvenes de hoy puedan contribuir con las pensiones de los adultos de hoy, porque estos jóvenes de ahora van a ser los adultos del mañana. Y en el mañana van a haber otros jóvenes que van a contribuir con sus pensiones. Si bien es cierto, el tema de pensiones no resuelve en sí el problema fiscal, pero es un alivio al problema fiscal. Y no puede postergarse. Una reforma de pensiones no puede postergarse. Pero por otro lado, creo yo que el otro elemento, tercer elemento, que debe tener la reforma fiscal, debe ir orientado a controlar esa
avaricia de las administradoras de fondos de pensiones. Son los que se quedan con Hoy por hoy es un negocio redondo. la mayor parte del pastel, ¿no? Habráse visto que hay que pagarles para que nos administren nuestro dinero, para que hagan plata con nuestro dinero, ¿eh? Y las ganancias reportadas en este país, la actividad más lucrativa en este país son las administradoras de fondos de pensiones. Entonces no se puede seguir en esa lógica. En tanto no se consideren estos tres elementos en una reforma de pensiones, creo yo que vamos a tener dentro de 10 o 15 años el mismo cuento. Bueno, yo me quedaría con ustedes unas 2 horas más, porque no todos los días se tiene la oportunidad de tener una cátedra de este nivel, sobre todo una cátedra al aire. Quiero agradecerles a los tres, felicitar al doctor Dadiresi, al maestro Roger, porque definitivamente pues esto es algo que se lo merecen, y agradecerles en nombre del país por sus aportes en el tema económico. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía y por la paciencia. Les invito a que se queden con Gente Ve, porque hay mucho más para todas y para todos. Pasen buenas noches.